A continuación, tenemos a Luis Cadarso, que nos va a hablar de los topics en la cirugía de la presbicia. Muchas gracias, Joaquín y Alfonso, por vuestra invitación. Se me pide que hable un poquito cómo uso el Pentacam AXL Wave en la cirugía de la presbicia. Sí, está bien. Y voy a intentarlo. Bueno, el Pentacam AXL Wave es la última incorporación a la familia Pentacam. Básicamente es un tomógrafo, biómetro, aberrómetro y refractómetro, todo en un solo aparato. Y esto, obviamente, como son pruebas que habitualmente utilizamos en la evaluación de los pacientes, pues es interesante que estén disponibles en un solo equipo. La pantalla principal de este equipo es lo que le llaman full sequence o secuencia completa, donde nos da en un reporte mucha información del paciente. Nos habla de la imagen del iris, tanto en condiciones mesópicas como fotópicas, imagen en retroiluminación, una imagen del rendimiento visual de toda la óptica del globo ocular, una imagen de la tomografía ocular, aberrometría y refracción. Yo voy a referirme a tres aspectos. Uno es la utilidad del Pentacam AXL Wave en la información al paciente, cuando le damos la información. El segundo es en la evaluación preoperatoria y selección de la lente intraocular, y también su utilidad en el seguimiento posoperatorio. Considero importantísimo aportar datos, particularidades del ojo de un paciente, informarle con respecto, por ejemplo, a la motilidad pupilar, explicarle en una imagen cómo su pupila cambia en condiciones mesópicas y fotópicas y cómo eso nos va a condicionar, por ejemplo, a seleccionar algún tipo de lente intraocular o desaconsejarla. También podemos enseñarle la imagen de la simulación de su rendimiento visual y obviamente pues que necesita algún tipo de corrección para mejorarla. Así también podemos indicarle pues los números de las aberraciones ópticas que tiene, y si estas son elevadas también condicionar el resultado posoperatorio a la presencia de estas aberraciones corneal que tiene preoperatoriamente el paciente. Me es muy útil, por ejemplo, para explicarle a un paciente en qué manera el problema de su mala visión se encuentra en el cristalino, con este display de rendimiento visual. Vemos cómo a pesar de estar operado de refractiva con láser en la córnea, su calidad óptica, el rendimiento visual de su córnea es bastante bueno, y que es en la aberrometría interna del cristalino donde está gravemente alterada, debido a un síndrome de disfunción del cristalino o a una catarata, y que necesitamos realizar una cirugía para mejorar la calidad óptica de esa óptica. De cara a la evaluación preoperatoria la utilizo en una serie de situaciones, como es evaluar la calidad óptica de la córnea, motilidad pupilar, las cuerdas alfa y mu, y también en la longitud axial y cálculo de la lente intraocular. Como sabéis, hay una serie de puntos de referencia en el globo ocular, que son el centro de limbo, que nos estaría relacionado con el eje óptico, el reflejo corneal, que estaría relacionado con el eje visual, y el centro de la pupila, que estaría relacionado con el eje pupilar. Pero en oftalmología, en la práctica clínica, nosotros no utilizamos ejes, sino que utilizamos cuerdas o distancias, y así nos es más interesante dar estas distancias como cuerda alfa, que sería similar al ángulo alfa, y como la distancia entre el reflejo corneal y el centro de limbo, y la cuerda mu, que sería la distancia entre el reflejo corneal y el centro de la pupila, y sería bastante similar al ángulo kappa.
Bueno, pues el Pentacam XL-Way nos va a dar estos datos limpios de cuál es la cuerda mu de un paciente y la cuerda alfa, y en la toma de decisiones, por ejemplo, para detectar aquellos casos en los que pudiéramos tener un descentramiento de la lente intraocular con respecto a los ejes de referencia, eje visual, eje pupilar o centro del limbo. En mi experiencia y en lo que estoy evaluando más que la cuerda alfa o la cuerda mu, es la que yo denomino cuerda delta y que otros autores denominan distancia entre el apes corneal y el centro pupilar, que sería esa distancia que nos va a permitir determinar que si este valor es muy alto, en mi experiencia es más probable que haya un descentramiento de la lente intraocular. Bueno, también aquí, por ejemplo, en este caso, que vamos a someterlo a una cirugía de catarata con lente multifocal, vemos como en la evaluación preoperatoria tiene una cuerda alfa y una cuerda mu moderada, menos de 0,4 ambos. La distancia entre la cuerda mu y la cuerda delta es incluso menor, 0,15. Y vemos como en el posoperatorio tenemos, no sé si se ve la imagen, un centrado muy bueno de la lente, con muy buena calidad tanto de la superficie corneal, como era preoperatoriamente, pero también de la calidad de la lente intraocular que hemos colocado. También en aquellos pacientes en los cuales hay una cirugía refractiva previa, en la cual detectamos que hay altas aberraciones en la córnea, aberraciones de alto orden, bien sea aberración esférica o coma, nos va a ayudar a explicarle al paciente y en la toma de decisiones nuestra, por ejemplo, a desistir de colocar una lente intraocular trifocal, por ejemplo, y optar por unas lentes menos comprometedoras como una lente DOF o monofocal. Un caso curioso es, por ejemplo, en aquellos casos en que nosotros, aparte de hacer una cirugía del cristalino, vamos a acompañarla de una cirugía corneal, por ejemplo, unas incisiones relajantes. Este es un paciente con un astigmatismo moderado, con la regla de 1,5 dioptrías, y que vamos a indicar unas incisiones arcuatas, puesto que la superficie ocular es buena. Pero yo, acompañándolo del Corbis, como ha hablado antes el doctor Alonso, le hago un Corbis y me dice que su biomecánica corneal es muy buena, con lo cual me quedo mucho más tranquilo acompañando unas incisiones relajantes en este paciente, donde a lo mejor una lente tórica pues, no sería tan necesaria. Por lo tanto, la combinación de estos equipos me va a ayudar en la toma de decisiones, por ejemplo, de elegir una lente tórica en el caso de que la biomecánica corneal no fuera mínimamente aceptable, pues optaría por esa teoría. Este es un caso curioso en el cual, además de la pantalla de full sequence, yo le acompaño del reporte de catarata pre-op. En la catarata pre-op nos da una información adicional con respecto a algunas características del ojo, y en este caso nos llama la atención que está incrementada la densidad óptica de la cara posterior de la córnea. 2 minutos. Sí, y cuando nosotros nos fijamos en el full sequence, la imagen de retroiluminación, nos encontramos como con esa imagen mapeada de puntitos que nos recuerdan un poco la piel de naranja. Y para ambos datos a mí me sugieren pues una distrofia endotelial, y para mi idea lo confirmamos con un mapa, con una microscopía endotelial, y se confirma. Para mi idea es el único aparato en que sin lámpara de hendidura y sin microscopio endotelial hemos sido capaces de diagnosticar una distrofia endotelial. Lo mismo es otro caso similar en el que también hemos diagnosticado una distrofia endotelial simplemente viendo el catarata pre-op y la imagen de retroiluminación. El aparato es un biómetro también, y vemos que hay multitud de fórmulas que podemos utilizar y emplear en cada situación del paciente, pero eso hablará el doctor Castro posteriormente. Por último, muy rápidamente, nos ayuda
a definir el centrado de la lente intraocular, el alineamiento de las lentes tóricas y en caso de que no haya buen alineamiento, utilizando la fórmula Barrett-RX nos va a ayudar a elegir pues una rotación de la lente, piggyback o intercambio de la lente intraocular. Como conclusiones, el Pentacam XL-Way es un equipo clave en la evaluación del paciente para la cirugía de presbicia, herramienta para información y educación del paciente, gran ayuda en el cálculo y selección de la lente intraocular y en la evaluación posoperatoria de resultados y sorpresas refractivas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, igualmente una excelente presentación y yo quería resaltar algo que has comentado. De la misma manera que cuando empezamos con los perímetros computarizados, el mapa de grises no era tan importante por la información que te daba como con la visualización que tenía el paciente del problema que estaba teniendo. Muchas veces cuando hablamos con los pacientes les decimos que por las características aberrométricas de su córnea no nos vamos a decir por una lente y el paciente eso que es, y el tener la posibilidad de, entre comillas, educar al paciente y mostrarle una imagen que es muy visual de qué es lo que está pasando. Y te quería preguntar una cosa, que era, has hablado de la posibilidad de medir la calidad óptica de ese ojo antes de plantear la cirugía. Muchas veces cuando planteamos operar o no operar a un paciente, ya no voy a decir de presbicia, sino de catarata, nos faltan herramientas como la agudeza visual, sabemos que no es suficiente dato, y lo otro es fiarnos del paciente que te cuenta que veo mal, no veo mal. ¿Te parece que aquí hay alguna manera de objetivar la calidad óptica de ese cristalino para que justifique la indicación quirúrgica de una catarata? Ya sí. No estoy hablando de cirugía refractiva. Sí, por ejemplo, en la pantalla pre-op tenemos un índice de esclerosis del cristalino, el PNS, en el cual una cifra superior a 1 claramente nos está indicando que hay una alteración del cristalino, y sería interesante en que los datos de aberrometría corneal, y en la próxima versión que salga de la full sequence nos va a dar mucha más información de cuáles son las aberraciones ópticas, de las aberraciones internas en condiciones fotópicas y escotópicas, esos valores normativizarlos y compararlos con lo que sería un cristalino de la edad del paciente. Obviamente no vamos a comparar gente joven con gente de 60 o 80 años, de alguna manera pues hay un camino ahí para tener datos objetivos de que hay un trastorno en la función del cristalino y en la calidad óptica de ese cristalino. Muy bien, muchas gracias, Luis. Efectivamente, hablando un poco de la línea que estabas comentando, antes ya teníamos con la antigua versión de Pentacam ese parámetro, el PNS. Nosotros presentamos en la europea el punto de corte de PNS1 para que una vez implantada lentes multifocales no perdiera sensibilidad al contraste, y PNS2 para que no generaran más disfotosias que ese cristalino esclerosado. Estamos trabajando efectivamente para trabajar conjuntamente con la aberrometría, porque esos dos parámetros juntos podrían aumentar muchísimo más la especificidad. Me ha llamado mucho la atención que el equipo ya funcionaba excepcionalmente bien para hacer selección de pacientes, criterios de indicación de pacientes. Acordaros del Yamané, los puntos de corte, de aberraciones de alto orden, 03, 05... Me resulta curioso que ya de por sí Pentacam iba por delante, iba insinuándonos cuáles podían ser los parámetros de puntos de corte, y luego ha venido evidencia que ha venido a certificar o no, porque por ejemplo el ángulo capa ya no tiene tanta importancia como la que nosotros presumimos en la primera instancia. ¿Consideras que, y sabemos también que los aberrómetros, ya sean Harman-Chap, piramidal, ray tracing, no sirven para medir calidad óptica en el postoperatorio de lentes difractivas? Probablemente sí refractiva o de aberración esférica. ¿Consideras que toda la información que vamos a tener extra con Pentacam Wave pudiera señalizarnos el camino a sacar evidencia de cómo evitar insatisfacciones con los pacientes? Estoy hablando de asociar en la aberración esférica con la pupilometría y demás otros aspectos que nos puede habilitar. Exacto. Y también calidad de óptica con el centrado de la lente, porque nos va a facilitar de hoy, porque es una versión beta todavía del programa, pero que en breve va a salir al mercado, y como siempre hasta ahora Oculus la suministra sin coste adicional, lo cual es de agradecer.
Nos va a facilitar mucho el colocar una serie de plantillas sobre la lente intraocular, en concreto en las lentes difractivas es fácil, en las lentes EDOF y monofocales no es tan fácil, tendríamos que recurrir a de alguna manera dilatar el paciente, remarcar el borde de la lente y luego a posteriori, como hacíamos con el ADAR Wave, por ejemplo, de tener una referencia, cuál es la situación de la lente con respecto al limbo y posteriormente, pues en condiciones normales, mantener esa referencia y medir el descentramiento con respecto a la pupila, pero en las lentes difractivas, como vemos los anillos, es muy fácil medirlo ya de forma directa y eso correlacionarlo con satisfacción del paciente, aberraciones ópticas, etcétera, etcétera. Sí, solo en un minuto la respuesta, porque al final siempre buscamos diferencias entre equipos que tenemos, no tenemos. He visto que en varias diapositivas hablas de la imagen de retroiluminación, del sistema de retroiluminación. Lo usas mucho porque al final no te da un parámetro numérico, te da una... Lo uso, por ejemplo, a veces con el tema de la opacificación de cápsula posterior para indicar una capsulotomía Jack, porque muchas veces no es tan evidente en la lámpara hendidura, te sorprende, pero te da una relación. Después también el tema de la imagen de retroiluminación es muy evidente en las lentes tóricas, por ejemplo, a la hora de determinar el eje, y además te lo correlaciona con la topografía, que es muy, muy interesante. Vamos, yo considero que es un dato francamente interesante, ¿no? Y bueno, y para el centrado de las lentes también, claro, obviamente, es muy fácil, ¿no?